Este 4 de julio, el Santo Padre Francisco dirigió la oración del Ángelus desde la ventana del Palacio Apostólico y comentando el Evangelio del día, recordó que sin apertura a la novedad y a las sorpresas de Dios, sin asombro, la fe se convierte en una letanía cansada que lentamente se apaga. También, al finalizar la oración a la Virgen, anunció su próximo viaje a Budapest y Eslovaquia en el mes de septiembre e hizo un llamado por la paz en África Meridional. Escuchemos las palabras del Papa traducidas al español. Queridos hermanos y hermanas, buenos días. El Evangelio que leemos en la liturgia de este domingo nos cuenta de la incredulidad de los paisanos de Jesús. Él, después de haber predicado en otros pueblos de Galilea, vuelve a Nazaret, donde había crecido con María y José. Y un sábado se pone a enseñar en la sinagoga. Muchos, escuchándolo, se preguntan, ¿de dónde le viene toda esta sabiduría? Pero, ¿no es el hijo del carpintero y de María? Es decir, de nuestros vecinos, a los que conocemos bien. Ante esta reacción, Jesús afirma una verdad que ha entrado a formar parte también de la sabiduría popular. Un profeta es despreciado solo en su patria, entre sus parientes y en su casa. Lo decimos muchas veces. Detengámonos en la actitud de los paisanos de Jesús. Podemos decir que ellos conocen a Jesús, pero no lo reconocen. Hay una diferencia entre conocer y reconocer. En efecto, esta diferencia nos hace entender que podemos conocer varias cosas de una persona, hacernos una idea, fiarnos de lo que dicen los demás, quizá de vez en cuando encontrarla en el barrio, pero todo esto no basta. Se trata de un conocer, diría, ordinario, superficial, que no reconoce la unicidad de esa persona. Es un riesgo que corremos todos. Pensamos que sabemos mucho de una persona, y lo peor es que la etiquetamos y la encerramos en nuestros prejuicios. De la misma manera, los paisanos de Jesús lo conocen desde hace 30 años y piensan que lo saben todo. Pero este no es el muchacho que hemos visto crecer, el hijo del carpintero y de María. Pero ¿de dónde le vienen estas cosas? La desconfianza. En realidad, no se han dado cuenta nunca de quién es verdaderamente Jesús. Se detienen en la exterioridad y rechazan la novedad de Jesús. Y aquí entramos precisamente en el núcleo del problema. Cuando hacemos que prevalezca la comodidad de la costumbre y la dictadura de los prejuicios, es difícil abrirse a la novedad y dejarse sorprender. Nosotros controlamos con la costumbre, con los prejuicios. Al final sucede que a menudo de la vida, de las experiencias e incluso de las personas, buscamos solo una confirmación de nuestras ideas y de nuestros esquemas, para nunca tener que hacer el esfuerzo de cambiar. Y esto puede suceder también con Dios. Precisamente a nosotros, creyentes, a nosotros que pensamos que conocemos a Jesús, que sabemos ya mucho sobre Él y que nos basta con repetir las cosas de siempre. Y esto no basta con Dios. Pero sin apertura a la novedad y sobre todo, escuchen bien, apertura a las sorpresas de Dios, sin asombro, la fe se convierte en una letanía cansada que lentamente se apaga y se convierte en una costumbre social.
He dicho una palabra, el asombro. ¿Qué es el asombro? El asombro es precisamente cuando sucede el encuentro con Dios. He encontrado al Señor. Leamos el Evangelio. Muchas veces, la gente que encuentra a Jesús y lo reconoce, siente el asombro. Y nosotros, con el encuentro con Dios, tenemos que ir en este camino, sentir el asombro. Es como el certificado de garantía de que ese encuentro es verdadero, no es costumbre. Al final, ¿por qué los paisanos de Jesús no lo reconocen y no creen en Él? ¿Por qué? ¿Cuál es el motivo? Podemos decir, en pocas palabras, que no aceptan el escándalo de la encarnación. No lo conocen, este misterio de la encarnación, pero no aceptan el misterio. No lo saben, pero el motivo es inconsciente y sienten que es escandaloso que la inmensidad de Dios se revele en la pequeñez de nuestra carne, que el Hijo de Dios sea el Hijo del carpintero, que la divinidad se esconda en la humanidad, que Dios habite en el rostro, en las palabras, en los gestos de un simple hombre. He aquí el escándalo, la encarnación de Dios, su concreción, su cotidianidad. Y Dios se ha hecho concreto en un hombre, Jesús de Nazaret. Se ha hecho compañero de camino, se ha hecho uno de nosotros. Tú eres uno de nosotros. Decirlo a Jesús es una hermosa oración. Y porque es uno de nosotros nos entiende, nos acompaña, nos perdona, nos ama mucho. En realidad, es más cómodo un Dios abstracto, distante, que no se entromete en las situaciones y que acepta una fe lejana de la vida, de los problemas, de la sociedad. O nos gusta creer en un Dios de efectos especiales, que hace solo cosas excepcionales y da siempre grandes emociones. Sin embargo, queridos hermanos y hermanas, Dios se ha encarnado, Dios es humilde, Dios es tierno, Dios está escondido, se hace cercano a nosotros, habitando la normalidad de nuestra vida cotidiana. Y entonces, nos sucede a nosotros como a los paisanos de Jesús. Corremos el riesgo de que, cuando pasa, no lo reconocemos. Vuelvo a decir esa hermosa frase de San Agustín. Tengo miedo de Dios, del Señor, cuando pasa. Pero Agustín, ¿por qué tienes miedo? Tengo miedo de no reconocerlo. Tengo miedo del Señor cuando pasa. Timeo Dominum transeuntem. No lo reconocemos, nos escandalizamos de Él. Pensemos en cómo está nuestro corazón respecto a esta realidad. Y ahora en la oración, pidamos a la Virgen, que ha acogido el misterio de Dios en la cotidianidad de Nazaret, tener ojos y corazón libres de los prejuicios y tener ojos abiertos al asombro. Señor, que te encuentre. Y cuando encontramos al Señor hay este asombro. Lo encontramos en la normalidad, ojos abiertos a las sorpresas de Dios, a su presencia humilde y oculta en la vida de cada día. Queridos hermanos y hermanas, desde la querida nación de Eswatini, en África Meridional, llegan noticias de tensiones y violencia. Invito a aquellos que detentan responsabilidades y a cuantos manifiestan las propias aspiraciones por el futuro del país a un esfuerzo común por el diálogo, la reconciliación y la composición pacífica de las diferentes posiciones.
Y me alegra anunciar que del 12 al 15 del próximo septiembre, si Dios quiere, viajaré a Eslovaquia para realizar una visita pastoral. Están contentos los eslovacos ahí. La tarde, primero, concelebraré en Budapest la misa conclusiva del Congreso Eucarístico Internacional. Agradezco de corazón a cuantos están preparando este viaje y hago oración por ellos. Oremos todos por este viaje y por las personas que están trabajando para organizarlo.